¿qué quiso decir el Señor? ¿Cuántos sabemos que a veces alguien nos habla y decimos, ¿qué fue lo que quiso decir? Porque a veces son como indirectas, ¿verdad? Como decía el Chapulín Colorado, ¿qué me habrá querido decir? Cuando le decían algo que no era muy bueno para él, ¿qué me habrá querido decir? Pues cosas así a veces nos intrigan cuando alguien dice algo como que no lo pudimos comprender en el momento del todo. Decimos, ¿qué fue lo que quiso decir? Y le preguntamos a alguien, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué trató de decir? Y esa es como una manera interrogante y a la misma vez afirmativa. ¿Qué quiso decir el Señor? Y de muchas maneras el Señor dijo miles de cosas. Así como las promesas del Señor que cuando la enumeramos y si hubiéramos estado diciendo cada promesa por cada domingo desde la antigüedad, dije que nos hubiéramos tomado 70 años en completarla. Pero como nadie estuvo dispuesto a esperar conmigo 70 años para predicar, por eso las terminé. Y esta nueva serie, ¿qué quiso decir el Señor? Dijo miles de cosas también. Así que si vamos a decir todas las que el Señor dijo y qué quiso decir, estaríamos por los próximos 30 años. ¿Cuántos van a estar aquí por los próximos 30 años? Es menos tiempo, ¿verdad? La mitad o un poquito menos. Por lo menos, creo que voy a estar aquí los próximos 30 años, ¿verdad? El Señor no viene antes, porque ahora tengo, ¿cuánto? 52 más 30. Bueno, ustedes sacan la cuenta. Pero sabemos que hay muchas cosas que el Señor dijo y las dijo de diferentes formas, de diferentes maneras. Las dio en enseñanzas y dejaba a la gente a veces pensando. La dijo cuando se refirió a alguien, que habló con alguien y dejó a esa persona pensando. A veces hizo uso de ciertas frases de lo que a veces ellos conocían, pero dejaba a la gente pensando. En varias ocasiones, los mismos discípulos le dijeron, después que terminó de hablar, lo llamaron aparte y dijeron, Señor, ¿qué fue lo que tú quisiste decir? Ellos mismos en ocasiones ni entendían bien, pero luego el Señor, viendo el interés de ellos, decía, bueno, a ustedes se lo voy a decir, porque es lo que busca el Señor, es que nos deje de alguna manera pensando, para que entonces eso nos inquiete y busquemos de alguna forma qué fue lo que Él quiso decir y cómo eso a mí me va a afectar. Amén. Amén. Entonces esa es la nueva serie de mensajes que vamos a tener por espacio de 30 años sobre qué quiso decir el Señor. Amén. Amén. Hay 5 no van a estar hasta los próximos 30 años. Así es que, no, pero no sabemos cuánto tiempo, quizá un par de meses como el anterior, fueron 2 meses y medio. Pero vamos a ver que todas aquellas partes que ya habló el Señor, las que podemos entonces usar para traerlo en nuestros mensajes. Hoy vamos dentro de esta serie, ¿qué quiso decir el Señor? Cada domingo vamos a tener el tema de ese día, de la predicación. Pues hoy vamos a tener, el tema de hoy es como que sí y como que no. Dentro de qué quiso decir el Señor, el tema de hoy es ¿cómo? Como que sí y como que no. Entonces, esto da a entender como que es una persona que está indecisa, una persona que está insegura. Y una persona que está indecisa e insegura dice como que sí, lo hago, o como que no, o no lo hago. ¿Voy o no voy? ¿Lo digo o no lo digo? Está en una incertidumbre que dice, si doy un paso hacia adelante, después doy un paso hacia atrás. Está en una total indecisión. Así como vemos el cuadrito que hay ahí, pues la persona no sabe qué va a hacer. Pues ese es el tema
que vamos a usar hoy para el mensaje en cuanto a como que sí y como que no. Entonces el pasaje se encuentra, como dice ahí en Lucas, el capítulo 9, los versículos del 57 al 62. Ahora, dentro de lo que vamos a ver hoy, hay tres personas que aparecen en ese relato bíblico que podemos clasificarlos como que sí y como que no estaban seguros, indecisos estaban de lo que iban a hacer. Así que esos tres personajes nos van a representar a todos, representan a diferentes grupos de personas que están en esa misma incertidumbre, indecisión, inseguridad en cuanto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y podemos caer entonces en ese tema como que sí y como que no. Vamos a decirlo todos juntos. Como que sí, como que no. Otra vez. Como que sí, pero también como que no. Amén. Entonces vamos a ver el primer grupo de esas tres personas, la primera persona, pero que son grupos de personas que están en esa misma situación que este primer personaje. Y así se llaman los entusiasmados. Ese primer grupo podemos clasificarlo como los entusiasmados. Ahora, ¿qué es uno que está entusiasmado? Bueno, pues vamos a buscar la definición de entusiasmo. Es un entusiasmo para entonces poder caer y entender lo que es esa situación. Los entusiasmados. Un entusiasmo es la manera en que una persona reacciona ante una noticia que recibe y le crea un entusiasmo. El entusiasmo, según el diccionario, dice que es un estado anímico de nosotros que se activa o es motivado por alguna noticia que recibió, por algo, ¿verdad?, que leyó o vio algo que sucedió, y de ahí es que puede decirse que entonces en ese estado en que estaba, pues es motivado a poder reaccionar de esa manera, con un entusiasmo, que es lo que se llama con alegría, con gozo, por algo que vio, que algo que le dijeron, o algo que leyó en algún lugar y eso lo motivó. Y ese es lo que se conoce como el entusiasmo. Ahora, el peligro del entusiasmo es que tiene que ver con el estado anímico. ¿En qué ánimo yo me encuentro o de qué manera eso a mí me va a afectar? Entonces, tiene que ver si es con el ánimo y el entusiasmo, la motivación. Eso se encuentra en las emociones. Y nosotros tenemos nuestras emociones. El peligro con las emociones es que cuando las emociones nos controlan o las emociones van por encima, más allá de lo que es nuestro intelecto. Entonces, ese es el único peligro. Ahora, todos tenemos emociones, ¿verdad que sí? Y en un momento dado nos entusiasmamos por algo. Un ejemplo, gente que se ha entusiasmado y se entusiasma mucho, por decir ejemplos, cuando alguien en el trabajo, el jefe, el supervisor, el patrón, le dice: mira, para la semana que viene te vamos a dar un aumento de tu salario. Ay, 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 perdón, ¿quién no se entusiasma? ¿Verdad que sí? Un aumento. Si viene con 5 centavos más la hora, pues quizá el entusiasmo se va a pagar. O le dicen a alguien: no, mira, la semana que viene ya no vengas a trabajar más. Bueno, ve, ahí eso puede variar, pero que le digan un aumento salarial porque has hecho un buen trabajo, seguro que se va a entusiasmar la persona, seguro que sí. Y va a brincar, ¿verdad?, de la alegría. Así también, pues, alguien que le diga: mira, tú has seguido todas las reglas de este trabajo, tú haces todo bien, te sometes a las normas que se han establecido, tú eres un empleado ejemplar, te vamos no solamente a subir el salario, te vamos a subir de posición de lo que tú estás haciendo. Oiga, pues,
¿Qué mejor que eso? Hay diferentes maneras donde ese entusiasmo se va a manifestar. De igual manera, de igual forma, un viaje que nos salió para dar un viaje o nos regalaron unos pasajes para viajar a X lugar, o una casa que tanto soñábamos, estamos ilusionados y se nos dice que se nos aprobó la casa. ¿Cuántas cosas pueden suceder que escuchamos esa noticia o lo leemos o nos comentan y nos causa ese entusiasmo? Así entonces vamos a ver quiénes son los entusiasmados en base a eso, lo que significa y lo que produce el entusiasmo. Vamos a ver entonces, según el pasaje de hoy, a ese personaje que era un entusiasmado. Dice así en Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. Vamos a leerlo ahí. Dice, yendo ellos, o sea, el Señor Jesucristo, caminando con sus discípulos, yendo a diferentes lugares, diferentes regiones, diferentes aldeas, en uno de esos momentos estaba yendo de un lugar a otro, caminando. Ese era el medio de transportación en ese tiempo, más efectivo, era caminando de lugar a otro. Pero a él le aventajó porque así mismo iba caminando, iba esparciendo la palabra de Dios. Dice, yendo ellos, el Señor Jesucristo, con sus discípulos, uno le dijo en el camino, una persona que estaba siendo parte del grupo, que estaba viendo las cosas que estaban haciéndose, y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Aleluya. Estaba entusiasmado esa persona, ¿verdad que sí? Para decir, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Así, esa persona estaba demasiado entusiasmado. Ahora, ¿cuál era el motivo por el cual esta persona, tal vez podemos pensar, que lo llevó a tomar esa decisión? Yo te voy a seguir. Fue un compromiso de palabra personal que él hace con el Señor. ¿Por qué de repente se le acerca y le dice voluntariamente, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas? No importa, a donde quiera. Ahí no había condición ninguna. A donde quiera que tú vayas. Entonces podemos pensar que esa persona ya había estado viendo las cosas que el Señor había estado haciendo. A lo mejor, mire, si uno lee el capítulo, esta es la última parte, ese pasaje del 57 al 62, es la última parte de ese capítulo 9. Si uno lee más hacia atrás, uno se va a dar cuenta de todas las cosas que el Señor venía haciendo. Y podemos pensar que esta persona no fue que llegó allí de repente y salió. No. Tuvo que haber estado ciertos días acompañándolo para entonces tomar una decisión. Y es ahí donde entonces se lo dice. ¿Qué había tal vez visto? Había visto sanidades. ¿Cuántas sanidades no había presenciado? Y se quedaba asombrado. ¡Wow! Cómo se sanaban los enfermos. Había visto milagros que se habían hecho. Cosas como el Señor había provisto o había cambiado a una persona que estaba en un estado, en una condición física, y de repente se levantaba y comenzaba a caminar. De repente le tocaba los ojos y comenzaba a ver. Vio una clase, un sinnúmero de milagros que el Señor había estado haciendo. También fue testigo de cuántos demonios el Señor no había echado fuera. Personas que estaban atadas a todo ese tipo de cosas malignas, de demonios, y habían sido liberados. Todo esto tal vez es lo que podemos ver y entender que había él presenciado. Y también, que ahí mismo se habla, cómo el Señor multiplicó los panes y los peces y repartió. Él fue uno de los que se sentó y cuando vio tantos panes, tantos peces, bueno, no, esto está demasiado de bueno.
Cuando ya llegó su momento, Señor, no hay duda, yo te voy a seguir. Amén. Vamos a ver qué le dijo el Señor y qué le quiso decir. El Señor le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre, o sea, yo, que soy el Señor, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decir el Señor? Oiga, si hubiera sido en nuestro tiempo, y uno como pastor y otros más, ¿verdad? Que son pastores, líderes, y un hermano viene así a donde una hermana y dice, mire pastor, yo quiero seguir al Señor y yo quiero servirle. Amén, ¿verdad? Uno lo recibe con los brazos abiertos y le dice, qué bueno, eso es lo que el Señor quiere. Y uno trataría de ayudarle, decirle, pues mira, vente para que hagas esto y esto, mira, lee, ora y busca más de la dirección del Señor y Él te va a ayudar y vas a crecer. Pero miren, uno esperando tal vez que el Señor le dijera, o la persona esperaba que el Señor le dijera, ven para acá, eres uno de los míos. Miren la contestación que el Señor le da. Como si le hubiera tirado un qué, un cubo, un balde de agua fría por encima. Miren lo que le contesta. Las zorras tienen sus guaridas, sus cuevas, y las aves de los cielos, sus nidos. Mas yo, que soy el Señor, mira, no tengo ni una almohada, donde recostar mi cabeza. Así es que, o tal vez un lugar cómodo donde recostarse. Así que, ¿por qué el Señor le contestó eso? ¿Y qué quiso decir? Bueno, sabemos todos que el Señor conoce nuestros pensamientos, ¿verdad que sí? Amén. Y conoce nuestras intenciones del corazón, nuestros intereses. Dice en Hebreos capítulo 4, el versículo 12, que toda la escritura, la palabra de Dios, es que viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que espada de doble filo. Y dice, y penetra el alma, penetra, atraviesa el espíritu, también las coyunturas, y llega, dice, hasta lo más adentro de nuestros huesos, que son los tuétanos. Dice, y conoce, discierne los pensamientos y las intenciones, ¿de dónde? Del corazón. Así que el Señor lo sabe todo, y a Él no se le puede, ¿qué? Engañar. Y a Él no se le puede aparentar o fingir. Esta persona estaba tan entusiasmada por lo que estaba viendo que pensó que esto va a ser así. Pues bueno, aquí yo voy a recibir los grandes beneficios materiales. Lo que buscaba era el beneficio material, las cosas que le iban a producir bienes que iban a ser de su propio interés y de sus propias ambiciones personales. Esa es la parte entonces por qué el Señor le contesta de esta forma, porque él pensaba que de esa manera iba a obtener grandes lucros, iba a tener abundancia material, iba a tener riquezas, iba a tener un sinnúmero de cosas, los cuales él ambicionaba dentro de sí. Es ahí donde, bueno, el Señor no le rechazó, ¿saben? El Señor no es que le está rechazando, como dice en Juan, el capítulo 6, el versículo 37, perdón, que dice, el que viene, el Señor mismo hablándole a la multitud, le dice, el que viene a mí, que yo no le echo fuera. Bueno, el que viene a Él, el Señor no le va a echar fuera. Pero Él conoce las intenciones del que quiere venir a Él y cuál es el motivo o el interés de lo que está buscando. Por eso el Señor le contesta de esta manera, porque Él sabía lo que había dentro de esa persona.
¿Desde cuándo el Señor lo estaría observando? Lo conoce todo. Y viendo las cosas y se maravillaba. Estaba tan entusiasmado, Señor, yo te voy a seguir. Donde quiera que tú vayas, no importa. Ahora, ¿en qué estaba basando esta persona? Tal vez esa ambición material y ese interés material personal. Porque tal vez había conocido cómo vivían los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos de ese tiempo. Eran las personas más pudientes de esa época. Eran las personas que tenían mayor abundancia material. Tenían, según cosas que se han escrito, historiadores y comentaristas, la clase sacerdotal de los fariseos, los saduceos, ellos eran las personas más ricas de ese tiempo. Y tenían por casa lo que se podemos llamar al día de hoy mansiones. Tenían lujos y tenían esa riqueza, tenían tesoros, y todo eso lo hacían para ellos querer demostrar a la gente que era la manera que el Señor los bendecía por ser personas tan espirituales. Querían demostrar a los demás su grado de espiritualidad, que era tan alta, que miren cómo el Señor me bendice, pero era enseñando todo lo que era material. He ahí por qué en Mateo capítulo 23, léalo, Mateo capítulo 23, todo ese capítulo el Señor lo usó para darle una paliza directamente a esos grupos religiosos. Él les dijo lo que tenía que decirle, y estaba en sus últimos tiempos el Señor para en unos días ser crucificado, y ahí aprovechó y los denunció y los hizo saber, les reveló las cosas que hacían al pueblo que estaba allí alrededor. ¿Y qué no le dijo el Señor? Y entre las cosas que le dijo, que ellos lo que eran unos corruptos, que ellos lo que hacían era engañando al pueblo con sus apariencias de espiritualidad, pero ellos estaban aprovechando del pueblo para enriquecerse. Ellos eran los que administraban solo ellos las finanzas que eran del templo. Todas aquellas ofrendas diezmo que traía el pueblo, ellos eran los administradores, y de ahí se estaban aprovechando y repartiéndose. Por eso el Señor los delató y le hizo ver que eran sepulcros blanqueados. Todo era una apariencia, pero estaban siendo corruptos delante de los ojos del Señor. Y esa es la parte entonces donde el Señor vemos cómo le está haciendo entender a esta persona que el reino de los cielos no es ese tipo de práctica, ni tampoco para llegar a ese tipo de vida. Eso no es el reino de los cielos. Es como dice en Romanos 14, 17, que dice, porque el reino de los cielos, este es Pablo hablando, pero citando la escritura, dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no son cosas para nosotros buscar la abundancia material, ni buscar los placeres de este mundo, ni las cosas que el mundo ofrece. No, el reino de los cielos es llevar una vida en el Señor, y una vida guiada, dirigida, llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, la gloria al Señor. Amén. Y eso es lo que estaba el Señor queriéndole decir a este hombre, a esta persona. Le dice, mira, yo, que soy el Señor, que es para tener el palacio más grande, más lujoso, más lleno de riqueza que exista sobre la tierra, yo mismo no tengo ni de dónde recostar mi cabeza. Así que, ¿qué le dijo? ¿Qué le quiso decir? Yo mismo no tengo más allá de lo que debo de tener y lo que el Padre Celestial me da para vivir cada día sobre esta tierra.
Amén. Así que los entusiasmados. ¿Cómo le caería eso a esta persona? No sabemos. No se menciona más. Pero ¿qué quiso decir el Señor? ¿Cómo lo dejaría pensando? ¿Ah? Entonces debemos de servir al Señor. Por eso es importantísimo entender. Buscamos del Señor, le servimos al Señor, seguimos al Señor por convicciones. Por quién es Él y qué hizo por mí y qué me ha dado a mí. Lo seguimos por convicciones y no por emociones. Dale otra vez la gloria. Amén. Y el segundo, vamos a ver quién fue el segundo. El segundo grupo o la segunda persona, los tradicionales. Los entusiasmados, los tradicionales. Ahora, ¿qué es un tradicionales? Bueno, viene la palabra tradición. ¿Qué es una tradición? Algo que se establece y se practica según lo que fue establecido. Y muchas veces, pues entonces hay que se llama según la tradición, según lo que se estableció para hacer, y eso es de la manera en que se practica, se hace. Puede ser cultural, ciertas culturas, ¿verdad? Que tienen ciertas costumbres, ciertas prácticas que son tradiciones de ellos. Se les respeta, pero eso es una tradición de esa cultura. Hay otro que por familias. Las familias establecen quizás un tipo de práctica que se establece ya como una tradición. Dice, esto es una tradición de esta familia. ¿Verdad que lo hemos escuchado? O si no, nosotros mismos en nuestras familias establecemos como hacer una tradición. O una persona que se establece a sí mismo algo que quiere practicar, que lo quiere hacer cada año, cada mes, o cuando sea, y ya se establece la misma persona como una tradición, una costumbre. Un ejemplo, Navidad, pues todos sabemos que en Navidad pues lo que se celebra y la costumbre, la tradición es pues reunirse, cantar, darse regalos en reconocimiento del nacimiento de Jesucristo. Otros pues ya esa tradición la han cambiado y la ponen en otra manera, pero se busca hacer la tradición, la costumbre de lo que es la Navidad. Otro pues el Día de Acción de Gracias. Y ya se acostumbra a que ese día pues las familias buscan reunirse, comer juntos y darle gracias al Señor. Otra pues el Día de la Independencia, y cada país celebra su independencia en su manera y hacen un sinnúmero de cosas, paradas, fiestas, y se celebra, se come ciertas comidas para ese día porque es el día de esa celebración. O sea, son las tradiciones que se han acostumbrado, que se han establecido, y eso entonces se practica. Así que vamos a ver este próximo personaje, ¿por qué le llamamos los tradicionales? Era una persona tradicional. Dice así la palabra. Y dijo a otro, sígueme. Sígueme. Bien, que aquel le dijo, Señor, te seguiré. Fue voluntario. El Señor se le acerca y le dice, sígueme. También estaba dentro del grupo. Estaba de los que estaban escuchando y oyendo al Señor. Y el Señor se le acercará. ¿Por qué el Señor fue hacia esa persona y le dijo, sígueme? Volvemos a lo mismo. Porque el Señor conoce los pensamientos. Amén. Y conoce nuestras intenciones, sabe lo que está viendo dentro de nosotros, si hay alguna inquietud sobre las cosas espirituales. Y el Señor en esta persona vio algo que tal vez no se atrevía porque como que sí, como que no. Y no se atrevía, voy o no voy, lo sigo o no lo sigo. Y el Señor mismo se acerca y le dice, sígueme. Y él le dijo, inmediatamente, mire qué rapidito contestó. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Tal vez esta persona, según leemos ahí, estaba pasando por un momento difícil, un momento duro, una pérdida de su papá, estaba triste, estaba acongojado, y le dijo, Señor, pero
Bueno, tengo que ir, ¿sabes? Arreglo fúnebre, mi familia, todo lo que están tristes para ayudarles, fortalecerlos, todo lo que esto conlleva, el luto que esto requiere, quizás un mes, 2 meses, no sé, pues Señor, déjame que yo vaya, primero haga mis arreglos y entierre a mi padre. Una persona porque estaba pasando por un momento difícil, duro, de tristeza y de dolor. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ay, Señor. Si una persona, mire, pastor, o nos dice alguno de nosotros, mi esposo acaba de fallecer, o mi esposa, mire, mi mamá o mi papá, ¿y qué es lo que uno hace? Vamos a orar, que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude, y que en este momento de fuerte dolor, pues, recibe de ese sincero pésame, y en qué podemos ayudarte, lo que sea, ¿verdad? Pero mire lo que el Señor le dice. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Cualquiera puede decir, bueno, parece que el Señor no tiene sentimiento. Amén. Parece que el Señor como que fue un poquito tosco, un poquito brusco, ¿cierto? Un poco grosero en la manera en que trató a esa persona pasando por ese momento tan difícil y de mucha angustia y dolor. ¿Cómo el Señor se le ocurre decirle, olvídate de ellos, allá que ellos se encarguen y tú sígueme, para que anuncie el reino de los cielos, para que anuncie el evangelio? Como que si el Señor ahí no fue un poco, ¿verdad?, considerado con esta persona. Mire, ahora podemos pensar, el Señor, ¿qué quiso decir? ¿Por qué le contestó de esa forma? Si en el mismo palabra, en Mateo capítulo 15, el versículo 4, ¿sí? El 4, cuando él estaba hablando a la gente y sobre todo los líderes religiosos, él estaba haciendo hincapié sobre honrar a padre y madre. El mismo Señor estaba citando la palabra del Antiguo Testamento, en la ley, cuando fue dada a Moisés, el Éxodo capítulo 20, versículo 12, de honrar a padre y madre. El Señor ya había estado dando también esa enseñanza. Entonces, ¿qué sucedió? Que el Señor lo trata de esta manera, en esa situación de lo que esta persona le está presentando. ¿Por qué el Señor le dijo eso? ¿Qué quiso decirle él? En un momento tan difícil como ese, el mismo Señor Jesucristo que le había dado la ley a Moisés, que fue cuando era Jehová, que fue el que se revelaba desde el cielo, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, él mismo. Si él mismo le dio esa ley a Moisés y él la citó acá a los grupos, ¿cómo le dice a este joven, persona, que vaya y deje que los muertos entierren a sus mismos muertos y tú sígueme? ¿Qué le habrá querido decir? Bien, había una costumbre, una tradición, ciertas regiones, no dice de dónde era esta persona, pero habían en ese tiempo, en esa época, ciertas regiones, ciertos grupos, ciertas culturas que ellos acostumbraban a decir, déjame que primero entierre a mi padre. Cuando algo le comprometía a ir a algún lugar lejano, ellos, esa era la frase que usaban, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Por eso el Señor, cuando Él le dice, el Señor, que ya conoce su corazón, ven y sígueme, que Él puso de antemano la tradición. Amén. La costumbre. Deja que primero vaya y entierre a ¿quién? A mi padre. Y esa es la parte entonces que quería decir con eso.
que esa costumbre y tradición que había en esa época, en ese lugar, no se dice dónde era, pero sí, según escritores y historiadores, pues pudieron entender que había una costumbre que de enterrar primero a mi padre. ¿Qué quería decir? Que hasta que mi padre no muriera, el hijo no podía dejar la casa. Hasta que el padre no fuera enterrado, el hijo no podía irse lejos y dejar el hogar. Eso, quizá el padre no es que había muerto, y cualquiera puede pensar así. El padre a lo mejor le faltaban 20, 30 años más para morir, pero por la costumbre y la tradición, esta persona le dijo: deja que pasen 20, 30 años, que yo cumpla con la costumbre y tradición de mi hogar, de mi familia, de mi cultura, y entonces yo te voy a seguir. Por eso el Señor que le dijo: mira, deja que los que están con costumbres y tradiciones sigan con sus costumbres y tradiciones, pero tú toma la decisión de seguir en pos de mí. Aleluya. Amén. Así que muchas costumbres y tradiciones, hay gente que eso le está afectando en su vida, que le está haciendo daño por seguir las costumbres y tradiciones de su familia, de sus padres, de su descendencia, por seguir esa misma línea de pensamiento. Se dice, estuve en una ocasión leyendo, que por ahí por los años 50, de los 1950, ¿cuánto de aquí? Yo por lo menos a mí me lo contaba mi papá y mi mamá, pero quizás alguien lo leyó desde allá, pero no, yo lo vine a saber desde acá. Oh, cuidado. Démosle la corrección. Entonces dice que en los años 50 había un joven que era muy destacado, muy habilidoso para cierto deporte. No recuerdo exactamente si era para baloncesto, basquetbol o otro tipo de deporte. Y le ofrecieron una beca, de estos que buscan, ¿verdad?, prospectos. Le ofrecieron una beca completa, todos los gastos pagados, en una, se decía, una prestigiosa universidad aquí en Estados Unidos. No recuerdo si fue del Medio Oriente, de estos grupos que eran así, que tenían esa costumbre, o si fue de un área de África, no recuerdo exactamente. Pero dice que le ofrecieron una beca con todos los pagos, todos los gastos, para que estuviera en Estados Unidos y pudiera seguir haciendo ese deporte acá, porque tenía grandes habilidades para el deporte específico ese. No recuerdo cuál era exactamente, pero bueno, le dicen que él le dijo: no voy a poder. ¿Pero por qué? Porque tengo que enterrar a mi padre primero. Dice: bueno, pues lamentamos, le dieron sus condolencias, lamentamos, ¿verdad?, la pérdida de tu padre. Sabemos, ¿verdad?, que tu dolor, luto, si quieres tómate un mes, 2 meses, y después habla con nosotros. Y dice: no, ustedes no entienden. Mi padre está bueno y sano. Es que es una costumbre. Y le explicó la costumbre de ellos. Y ellos dijeron: bueno, vamos a hablar con tu padre, vamos a hablar con tu familia. ¿Qué arreglos hicieron? Hablaron con ellos. Y el joven pudo venir a Estados Unidos a estudiar. Así que es importantísimo entonces, por eso, entender qué quiso decir el Señor y por qué Él lo dijo. Hay muchas cosas que entonces podemos aprender y decimos: bueno, el Señor tenía razón. Aleluya. En una ocasión, haciendo un acto de evangelismo en la iglesia que yo me crié, se decidió iba a hacer una campaña evangelística, y se decidió en grupos salir por los alrededores en la comunidad y repartir volantes, llevar una invitación a los hogares, porque iba a venir una campaña, venía un predicador, y que se le quiso hacer una invitación. A la misma vez, pues,
hacer un acto de evangelismo, presentarle a Jesucristo a la gente, hay que preguntar. Y yo recuerdo, yo tenía como 12 años, no voy a decir en qué año fue, pero tenía como 12 años, porque ustedes son buenos matemáticos, y en eso no se pierde una. Pero el grupo que fui, recuerdo que cuando llegamos a una casa, esa era la casa que el balcón era así al frente del acero, ¿verdad? En nuestros países así es que se construía. Y cuando llegamos a la casa, miren, allí salió un perro, un perrito, pero ladraba más que un perro San Bernardo, de fuerte. Y ladrando, y ahí sale la señora. ¿Y qué pasó? Una forma no muy, ¿verdad?, cortés de recibirnos. Mire que nosotros somos un grupo de la iglesia que está en la otra calle, somos de la Alianza Cristiana Misionera y queremos ver. ¡No, pero miren, si el perro ladraba duro, esa señora le pasó al perro, ¿sabes? Pero así, no me vengan a mí a hablar de religiones. Ya yo tengo mi religión, y es la religión de mis padres, es la religión de mi familia. Ya ustedes saben de qué religión estamos hablando. Y yo no quiero oír nada más. Váyanse, pero nos votó. Y yo tenía 12 años. ¿Cómo me afectó a mí? Y yo decía, entre mí en esa edad, Señor, pues si lo que venimos es a traerle una buena noticia, buenas nuevas de salvación. No hablarle de una religión, sino a traerle la palabra para darle, ¿verdad?, la oportunidad que conozca la verdad y que pueda recibir salvación y vida eterna. Eso es entre mí. Y cómo aquella señora reaccionó y nos echó fuera. Todo por la tradición. Todo por la costumbre. Todo por seguir el mismo patrón. ¿Cuántos no se están perdiendo por seguir una tradición? Gloria al Señor. Amén. Que nosotros no seguimos una tradición, seguimos la verdad y a Jesucristo. Amén. Nuestro Salvador. Así que los tradicionales, cuidado. Y son muchos los que usan la tradición para taparse. Pero ese día que estemos ante el Señor, que ellos estén, no se van a escapar por la tradición. Ahora el número 3, y este es el último personaje, los cobardes. Los cobardes. Ese es lo que se define por esta persona. Ahora, ¿qué es un cobarde? Uno que es que no tiene valor suficiente para enfrentar situaciones, adversidades, o hacer algún tipo de riesgo, o sabe que hay algún tipo de peligro, entonces se acobarda, tiene miedo, y no tiene el suficiente valor. Eso es lo que se conoce también como los que son pusilánimes. Pusilánimes. Yo sé que ustedes no saben lo que es pusilánime. ¿No? Pusilánime es una persona que es cobarde. Cobarde y pusilánime son sinónimos. Es lo mismo. Y miren, a veces por falta de conocimiento de ciertas palabras nos pueden engañar. Si una persona de momento vemos una persona así bien contenta, alegre, y digo, ay, qué pusilánime tú eres. Y la persona, ay, gracias. Estoy siendo un cobarde, pero como no entiende. Ahí muchos se aprovechan, así que aprovechan ustedes. No le digan eso a nadie. Pero pusilánime es un cobarde. Entonces, un cobarde es aquel que no tiene suficiente valor, como dicen por ahí, agallas, para hacer ciertas cosas porque tiene temor, tiene miedo y teme lo desconocido, lo que pueda pasar, y si después me pasa algo, y piensa todo lo negativo, ¿verdad que sí? Porque es pusilánime. Entonces, como es cobarde, entonces esto es lo que lo caracteriza. Ahora vamos a ver este otro personaje, ¿por qué le podemos llamar cobarde? Dice, entonces también dijo otro, o sea, que primero los entusiasmados el Señor le pidió que lo siguiera. A los tradicionales el Señor le dijo, sígueme. El primero pidió al Señor, el otro el Señor le dijo, ahora este último,
que son los cobardes, le dicen al Señor: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Miren si él quería hacer las cosas bien. Cuando vamos de un viaje o una persona se va a trasladar a otro lugar, o cuando estudiantes se van lejos a una universidad, o personas que se mudan ya para otro lugar, pues también lejano, siempre verá que uno va y se despide de la familia, por si no nos volvemos a ver, si no nos vemos acá, pues nos veremos allá arriba, y cosas así, y se dan ese abrazo, esa despedida, se hace una comida. Y esta persona pues le dijo: Señor, yo te voy a seguir. Él vio todo lo que estaba pasando, pero déjame que primero yo vaya y me despida de los míos, de los que están en mi casa. Vamos a ver qué le dijo el Señor y qué quiso decir el Señor. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si él lo que quería era dejar las cosas claras bien con la familia. ¡No! Porque era un cobarde. Le faltaba el valor, un pusilánime. Le faltaba el valor suficiente por la desconocido. No sabía lo que le podía esperar. Y esa fue una manera de escaparse. Una manera de poner una excusa para: por aquí me voy y de ahí no me van a ver más a mí. Y esa es la forma entonces porque el Señor le contesta: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás, suelta el arado, mira para atrás, es apto para el reino de Dios. Ningún cobarde. Dice en Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 8, dice que aquellos que no entrarán al reino de los cielos, porque está hablando ahí de la ciudad celestial, Apocalipsis capítulo 21, después del juicio del gran trono blanco de Dios, y vi cielo nuevo, tierra nueva, y la ciudad santa, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén bajar del cielo. Ese es el capítulo 21 en la descripción con el capítulo 22 de esa ciudad celestial. Y dice el versículo 8, porque ahí no entrarán, y lo primero que menciona es los cobardes. Aquellos que no estuvieron dispuestos a pagar el precio, aquellos que no estuvieron dispuestos a tomar el arado en las manos, aquellos que no estuvieron dispuestos a seguir a Jesucristo. Los cobardes, menciona también los incrédulos, menciona también los hechiceros, los adivinos y un sinnúmero de cosas más. Ahí los mentirosos tampoco van a entrar ahí. Ninguno de esos que están practicando lo que es el pecado, sin haber sido lavado por la sangre de Cristo y ser una nueva criatura. Entonces es ahí donde el Señor por eso le dice, porque el Señor sabía que era una excusa para escaparse, irse lejos. A lo mejor no iba a despedirse nada de la familia, se iba para otro lado, y no asumir una responsabilidad de seguir al Señor. Y ese es el punto entonces donde podemos leer en la Escritura, si buscamos Filipenses, el capítulo 3, los versículos del 12 al 14, donde el apóstol Pablo, cuando se le presenta al Señor y él toma esa decisión de ahora poner su mano en el arado y seguir en pos de Jesucristo, y seguir en ese camino de la salvación y vida eterna, y de la labor que el Señor le encomendó, es ahí donde él dice: no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, sigo hacia adelante, no mirar atrás, sigo hacia adelante para hacer aquello por lo cual Cristo me llamó, poder hacer aquello por lo cual yo fui asido por Cristo, o sea, poder hacer la labor que Cristo me llamó a hacer sobre esta tierra. Entonces dice el otro versículo, dice: y ciertamente dejando lo que quedó atrás, no mirando y deseando lo que quedó atrás, sino dice dejando, olvidando lo que quedó atrás,
y mirando hacia adelante prosigo hasta la meta, hasta el final, para yo recibir y hacer aquello por lo cual fui llamado por Dios por medio de Cristo Jesús, Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué el Señor le contestó de esta forma? Cuando estoy terminando. Porque esa era la costumbre, así era que se araba los campos para sembrar. No había la maquinaria que hoy día tenemos, lo hace todo, da un botón y sigue solito. Pero en ese tiempo, aquel que araba y preparaba todo su arado, los bueyes, todo lo que iba a usar, ponía sus manos en el arado, comenzaba a arar y no se detenía y no lo soltaba y mucho menos se ponía a mirar hacia atrás, porque el surco lo iba a hacer o desviado o tergiversado. No iba a hacer una labor correcta. Y es ahí que no importara, una vez ponía esas manos en el arado, miraba hacia el final, hacia la meta, hacia donde tenía que llegar, y mantenía sus ojos ahí, su enfoque en lo que tenía que hacer y cuál era su deber, su responsabilidad. Y cuando ponía sus manos en el arado, no importaba el cansancio. Podía venir el cansancio, el agotamiento, porque eso requiere de mucha fuerza en el día. Pero se detenía tal vez un poco, se secaba el sudor, tomaba otro aire, respiraba y seguía hasta terminar lo que tenía que hacer. No importara cuán fuerte fuera el sol, buscaba de alguna manera protegerse del sol, pero nada le iba a impedir que pudiera seguir llevando ese arado hacia adelante. Se iba a encontrar escombros, porque cuando se remueve la tierra van a aparecer ciertas raíces, ciertos pedazos de palo, de escombros, pero él lo iba a sacar a un lado, pero nada lo iba a detener. Podía encontrarse quizás alguna piedra grande, pero se detenía, removía esa piedra, pero nada lo iba a hacer tropezar, porque él iba a terminar aquella labor, aquel trabajo que él tenía que hacer como parte de su responsabilidad. Por eso el Señor le dice a esta persona: ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás, o se detiene, o quita las manos del arado para salir corriendo, porque entonces ese es lo que es un cobarde irresponsable que no entiende la labor que tiene que hacer. El Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado una capacitación para nosotros poder hacer la obra del Señor y no buscar excusas para soltar el arado e irnos a hacer otras cosas. Ese es el punto, entonces, que no importa lo que se sufra, se padezca, lo estamos haciendo por causa del nombre de Jesucristo. Y cuando ya tal vez podemos decir que ya no aguanto más, ya no puedo más, no soltamos la mano del arado, no soltamos nuestra mirada de la meta que tenemos que seguir, pero sí podemos decir, como dice Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aleluya. Y dice en Mateo 11:12, y cuando termino, dice el mismo Jesucristo hablando: el reino de los cielos se hace fuerte. El reino de los cielos requiere de mucha fuerza, energía, dedicación. El reino de los cielos va a haber contradicción contra aquellos que viven en el reino de los cielos, porque estamos en un mundo que viene en contra de lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. El reino de los cielos se hace fuerte, pero dice la segunda parte, pero solo los valientes, solo los que están dispuestos a sufrir y padecer por causa del nombre de Él, lo arrebatan. Pueden alcanzar y lo pueden llegar a tener. Cuando hemos alcanzado el reino de los cielos en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Pues dale la gloria. Amén.